¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes, deseo leer fragmentos del libro del escritor colombiano Adolfo Sablet Durán, Encontrarse a uno mismo. Testimonio vivencial de métodos y terapias para sanar los males de la vida. De este mismo autor, ya he hecho lecturas de fragmentos del libro Todos tenemos una historia que olvidar. Estos audios también los puede encontrar en mi canal y su nombre es El sexo no es la respuesta y Mujeres, el tema de mi vida. De él me gusta su prosa relajada, su estilo casi confesional, su verdad dicha de forma cruda y sin tapujos. En esta ocasión, voy a leer a partes de su más reciente publicación Encontrarse a uno mismo. Está compuesto de 11 capítulos. De cada uno haré una breve lectura y haré una pequeña reseña de lo que podemos encontrar en ese capítulo. Es un libro de exploración personal, de una búsqueda interna para encontrar y lograr superar sus conflictos internos, o por lo menos intentarlo. Es muy interesante, sensato, sin supersticiones, y estoy seguro que así como pasó conmigo, a usted le puede dejar por lo menos una enseñanza. Espero lo disfruten. La depresión, la ansiedad, la incertidumbre por el futuro, las heridas del pasado, las vivencias que determinan la vida de cada persona, muchas veces llevan a buscar apoyo, una ayuda para saber por qué somos como somos y si hay manera de cambiar, mejorar, pero sobre todo, si hay manera de estar en paz con uno mismo. La salud mental sigue siendo el mal principal del mundo. Después de la pandemia y en medio de este contexto, además de los psicólogos, hay terapias y métodos que proponen ser muy efectivos en una tarea que parece imposible: encontrarse a uno mismo. Adolfo Sablet es comunicador social de la Universidad Javeriana con experiencia desde 1997 en medios impresos, televisión, radio e internet. Columnista, asesor, escritor e investigador de artículos, crónicas e historias de diversos tipos de temas publicados en varios medios nacionales e internacionales. Autor de varios libros, entre ellos Todos tenemos una historia que olvidar, en 2016, y Amor a la camiseta, en 2018. Estos dos publicados en Editorial Planeta. Encontrarse a uno mismo. Testimonio vivencial de métodos y terapias para sanar los males de la vida. Introducción. ¿Quién dijo que sanar será fácil? Sanar el alma, quiero decir. Reparar el cuerpo puede ser más sencillo. Vas al doctor y te entregas a él y su sapiencia. Estás presente porque no hay de otra, pero salvo ponerte en sus manos y seguir sus instrucciones, no hay mucho más que puedas hacer. Curar el espíritu, en cambio, es un intangible que, aunque involucre la ciencia, requiere más fe que otra cosa. Para la gripa hay un sinfín de medicamentos y sabes que alguno hará efecto tarde o temprano. Pero si vivir te pesa, acudes a un guía y no sabes cómo va a salir la vuelta. Además, no se trata de ir de un punto a otro en línea recta y sin contratiempos, es al revés. El camino a la redención tiene curvas y precipicios, atracones, baches, giros en U, zonas cerradas y salidas falsas. Es tan complejo y maravilloso que hasta tiene atajos. Atajos, pero a la vez no es mágico, porque no es tomarse una pastilla y mejorarse, como con la gripa, porque hasta las salidas fáciles son complejas. Y tiene milagros, eso sí, pero tales milagros toman tiempo y muchas veces cuestan lágrimas. Respuestas se hallan, pero rumbo a dichas respuestas surgen nuevas preguntas y dudas. Mejorar es, al final, un trabajo que nunca acaba. Hay quien dice que examinarse es de valientes, y lo entiendo, pero solo a ratos. Hoy en día se le llama valiente a cualquiera por lo que sea.
Reconoces públicamente un error y eres valiente, cuando debería ser el mínimo requerido para vivir en sociedad. Más bien, creo que retarse y conocerse surge más de una necesidad, de un deseo, claro, porque debe ser voluntario para que fluya, pero de una necesidad principalmente, y aquí hablo por mí. Yo no empecé a explorarme por placer, sino porque sentí que ya no quería ser más la persona en la que me había convertido. Toqué fondo, que es algo tan contundente como subjetivo, porque el concepto no es igual para todos. Para algunos, tocar fondo puede ser empeñar la casa en un juego de cartas y para otros, fumarse un cigarrillo a escondidas. Sea cual sea el parámetro, en general, tocar fondo es lo que nos hace querer cambiar de rumbo. Por eso, este camino que he andado y que no me hace sentir un experto, más bien un constante aprendiz, no empezó con este libro, sino 9 años atrás, cuando mi compromiso matrimonial se desbarató. Y aunque fui yo quien tomó la decisión inicial de romperlo, el golpe fue demasiado duro para seguir viviendo de la manera en que lo venía haciendo. Una mañana le dije a mi pareja que lo mejor era separarnos. Luego me bañé y me fui solo a cine de 1 de la tarde a ver Relatos Salvajes, película que justo cierra con un cuento sobre una fiesta de matrimonio que termina de muy mala manera. Lo que había empezado como una historia entretenida terminó rompiéndome el corazón aún más, reafirmando mi dolor al verme en esa pareja disfuncional de la pantalla que terminaba haciéndose daño, e imaginaba que, de seguir con mi compromiso, la fiesta de matrimonio habría sido algo por el estilo. De haber sabido que dentro de la cinta había una historia así, me ahorraba el dolor y me metía a ver otra cosa, pero en vez de eso la vida, representada en ese momento por todos aquellos que participaron en la película, quiso que eligiera precisamente esa para enseñarme algo. Ese día volví a casa a media tarde, luego de caminar desde el cine al ritmo que me daba el ánimo, y lo que me quebró fue entrar y ver que ella ya había sacado sus cosas. Con el apartamento semivacío, llegué al cuarto y para mi sorpresa, vi que había dejado el colchón, que era suyo, y que encima de él había una nota escrita a mano que decía: «Te lo dejo para que recuerdes lo que alguna vez nos unió», o algo así. En realidad no recuerdo las palabras exactas, pero la idea era esa, dejarme algo que me hiciera pensar en lo que habíamos tenido juntos. No sé si lo hizo de bella o de cruel. Quiero pensarlo primero porque creo conocerla y saber que es una gran persona. Sin embargo, todavía hoy dudo de los motivos que la llevaron a tomar la decisión, porque en realidad era un colchón de mierda, viejo y a medio hundir. Yo estaba tan triste que en ese momento no reparé en tal cosa. En cambio, me pareció algo tan simbólico y demoledor que me eché a llorar sin control sobre ese colchón gastado como la tarde de sábado de mis 9 años en la que me tiré sobre el de mi cama porque mi mamá no me dejó ir a una fiesta de piscina con mis amigos de colegio. Una vez más, y eso lo entenderán mucho después, el niño interior salía a flote cuando me sentía herido. Fue con lágrimas en la cara sobre ese colchón que atesoraría durante 3 años que entendí lo que había hecho y dije no más. Cosa que no entendía cuando hacía todo para sabotear la relación, ni cuando le dije horas antes de que lo mejor era terminar. Mucho menos lo entendí cuando veía la escena del matrimonio en Relatos Salvajes horas antes. Fue acostado que sentí que había caído lo más bajo posible y que lo único que me quedaba por hacer era intentar cambiar. No por ella, no por volver a enamorarme, sino por mí. Solo o en pareja, debía convertirme en una persona mejor. ¿Por dónde empieza uno? Además de esto, hay 2 temas que siempre me han atormentado: mi tartamudez y mi cuestionamiento diario de cómo superarla, y la relación con mi madre. No es fácil. No es solo que no se tenga a la mano un directorio de técnicas y de especialistas que puedan ayudar, sino que se trata de un universo muy vasto que incluye desde expertos en coaching hasta chamanes. En mi caso, se me ocurrió acudir a la psicóloga que me había atendido 5 años antes y con quien me había sentido muy cómodo. Era la primera vez que me pasaba eso de tenerle confianza al profesional al que le cuentas tus intimidades, que no era poco. En mi adolescencia, mis padres me mandaron a un psicólogo por conflictivo y nunca entendí qué hacía yo ahí los miércoles y viernes en la tarde después del colegio, así que abandoné y fue poco lo que pudo resolver. Luego, a los 20, volví donde otra y tampoco le encontré mucho sentido, así que claudiqué en la 4ª cita. Pienso en ese señor de mi adolescencia, mi primer psicólogo,
Era un académico con una biblioteca llena de libros, muy formal y tranquilo, de pelo abundante y lentes redondos, un terapeuta clásico en todo el sentido de la palabra. Y aunque en el momento no sentía nada, hoy veo que ese primer intento fue valioso, porque por algo había que empezar. Agradezco a mis papás por el gesto, así en ese momento los odiara por enviarme a la fuerza a hablar de mis emociones. Ellos estaban tan perdidos como yo y no los culpo. Si ni yo mismo podía acceder a mis emociones, ¿cómo iban a hacerlo ellos? ¿Cómo iban a lidiar con la responsabilidad de guiarme por la vida sin saber siquiera la naturaleza de su hijo mayor? Haberme mandado al psicólogo en una época en la que era tabú, algo considerado solo para débiles y locos, fue un acto revolucionario de ellos. De desespero también, pero revolucionario. No podía, pues, empezar este libro de exploración sin hablar antes con mi psicóloga de confianza. En el camino probé varios métodos, desde hongos hasta yoga, pasando por procesos que involucran sustancias, terapias corporales, métodos con bases científicas y otros que se enfocan en las energías del universo y los estados del alma, pero quería arrancar por lo que consideraba que debía ser el comienzo lógico. Capítulo 1. Psicóloga. Ya nadie va al psicólogo. Le comenté después de saludarla y contarle la razón por la que había vuelto a buscarla después de tanto tiempo. Lo que le quería decir es que la gente suele recomendarle 1000 cosas a aquel que busca ayuda emocional, métodos milenarios y técnicas de vanguardia, pero casi nadie dice, te voy a mandar a donde mi psicólogo, que es buenísimo. O al menos, eso me pasó cuando empecé mi búsqueda. Es como si las personas que te recomiendan algo estuvieran en una competencia no declarada por ver quién ofrece el servicio más eficaz y novedoso, rebuscado incluso, y un psicólogo suena quizá demasiado tradicional. Acudir a uno pasó de tabú a obsoleto y no nos dimos cuenta. Y es que no es que sus técnicas no sirvan, sino que en un mundo que exige cada vez resultados más rápidos, el método de hablar, oír y analizar se quedó en el tiempo. Si de los pacientes dependiera, la opción ideal sería tomarse una pastilla que curara todos los males, pero tal cosa aún no llega. Por eso toca buscar por otros lados. Entonces, esa escena romántica del especialista que oye a su paciente durante meses y poco a poco le va dando claves para superar sus problemas, parece cosa del pasado. Hoy nadie va al psicólogo a secas, y son cada vez más los profesionales que echan mano de las nuevas herramientas que ofrece la vida, que son muchas y de diversos enfoques. De hecho, la primera cosa que probé años atrás, que salía del formato tradicional terapeuta-paciente en un consultorio, fue el yagé, por recomendación de la psicóloga en cuestión, pero de eso hablaré más adelante. Lo menciono ahora para probar mi punto de que la sanación espiritual pasó a ser una actividad multidisciplinaria en la que varias técnicas que en teoría no tienen mucho en común se mezclan sin miedo. En este capítulo, Adolfo Sablet se plantea varios cuestionamientos, los cuales paso a relatar en forma muy breve. ¿Qué buscamos cuando pedimos ayuda? ¿Qué nos motiva a buscarla? Adolfo nos indica sus motivos a medida que va avanzando el libro y nos cuenta sus experiencias con cada una. También nos indica que de no tener cuidado con ellas, esto nos puede generar dependencia como si fueran realmente una droga. Ir al psicólogo, aunque las citas sean llenas de cordialidad, son para trabajar y no para ser amigos. Lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo, y tenemos la concepción de que es malo tener emociones negativas, y por ello buscamos distracciones cuando nos sentimos mal. Quererse en las buenas es fácil, y quererse en nuestras malas es lo que requiere trabajo. La mejor medicina de todas es uno mismo, porque somos el mal, pero también la cura. El orden natural debe ser amarnos a nosotros mismos para luego repartir ese amor a los demás, y lo hacemos al revés. Queremos que nos amen para alivianar nuestras penas y no nos damos cuenta de que ese tipo de amor no le sirve a la otra persona. El autor concluye que contar sus experiencias en este libro y que a alguien le quede algo de él será una forma de darle amor a los demás y de devolverle a la vida algo de lo mucho que le ha dado a él. Capítulo 2. Yagé. El yagé da miedo.
Es maravilloso y terrorífico a la vez. Había oído de él durante la universidad gracias a una amiga que había hecho una toma. A usar yagé se le llama toma, purga o limpia, porque eso es lo que hace, limpiar hasta lo que no sabemos que tenemos. En su momento no le puse demasiada atención por diferentes razones. Primero, no sentía que lo necesitara. Segundo, había oído de gente que perdía la cabeza con eso y no estaba dispuesto a exponerme. Y tercero, mi amiga era muy de irse de fiesta y experimentar con drogas. Así que asumí que el yagé era una excusa más para probar sustancias que la pusieran en órbita. Muchos calendarios pasaron y un día el yagé volvió a mi vida, pero de una manera bien distinta. Llevaba meses en terapia con la psicóloga que mencioné al comienzo de este libro. Hablamos de mi separación, pero llegamos mucho más profundo. Nos remontábamos a épocas de mi vida en que ni siquiera me interesaban las mujeres. Es bello recordar nuestra infancia. Sonreímos cuando mencionamos ciertos episodios, pero doloroso cuando vuelven a la memoria eventos que nos marcaron. Yo tengo iguales de vívidas tardes de sábado yendo a montar en bicicleta con mis amigos y regaños de mis padres que me inmovilizaban de pavor. El punto es que durante nuestras sesiones semanales hablábamos de mi pasado a ver si dábamos con las causas de mi rabia generalizada hacia el planeta. Con ella me sentía seguro, así que hablaba sin pena y le seguía la corriente a sus propuestas, a tal punto que me vi coloreando mandalas en casa y haciendo dinámicas en su consultorio en las que ella hacía de mi madre y yo le decía cosas que nunca había sido capaz de mencionarle a mi mamá verdadera. Un día, cuando consideró que habíamos adelantado bastante, me dijo que me veía muy claro en lo que quería y que lo más rápido que conocía ella para alcanzar esa mejoría que estaba buscando era el yagé. Recordé entonces a mi amiga de la universidad y me pinté a mí mismo en un viaje psicodélico sin control y adicto a todo tipo de drogas. Le dije que sí, pero fue un sí forzado que tardé varios segundos en pronunciar. Darle la respuesta definitiva me tomó un mes exacto, 4 sesiones, porque era muy juicioso con nuestras citas. A aquella primera toma fui acompañado por ella, y fue de día, que no es un detalle menor. Tomar yagé con el sol es muy diferente a hacerlo en la mitad de la noche, como ya les contaré. Bien, aquí el autor nos cuenta que el yagé se utiliza más para mostrarnos lo que somos por dentro. Para esta toma debe hacerse una dieta anterior de varios días para preparar el estómago para la ingesta. Nos cuenta que en las 2 primeras tomas no dejó de vomitar y cagar. Nos cuenta aproximadamente de qué compone la receta del yagé y un poco de historia del mismo. Nos narra un poco de esa ceremonia, de la aspirada del rapé por la nariz, que llega hasta la glándula pineal, y este rapé es soplado por el chamán dentro de tus fosas nasales y es como si quemara todo a su paso. Después ahí sí llega la hora de tomar el yagé. Nos cuenta su experiencia y nos aclara que no todas las tomas serán iguales, serán siempre experiencias distintas. Nos habla de una experiencia casi psicodélica en su caso. También nos cuenta que en la tercera toma confirma que hubo participantes que no sintieron nada de nada en ninguna de las tomas, ni siquiera malestar. Su experiencia lo llevó a revivir lugares y momentos de su infancia. En las 2 siguientes tomas no hubo ningún efecto, pero nos relata algunas de las experiencias que le contaron otros participantes. Concluyó que lo que el yagé tenía que hacer con él ya lo había hecho. No es una fiesta, no es un paseo, es más bien un reto que debe tomarse con mucha responsabilidad. Capítulo 3. Hongos alucinógenos. Cuando salí de la sesión de hongos me sentía como Bradley Cooper en Sin Límites. Cuando se toma una de esas pastillas transparentes y empieza a andar por la ciudad y los andenes se le van abriendo como si fueran más anchos y tuvieran vida propia. Nunca antes los había consumido y mi conclusión es que repetiría la experiencia, pero en diferentes condiciones. No quiero continuar sin aclarar que la idea de experimentar con ellos la tenía desde hacía años y que fue en parte por ella que se nos ocurrió a la editorial y a mí hacer este libro y no al revés. No quiero que quede la impresión de que un día me desperté con el arranque de experimentar con mi cuerpo a ver qué pasaba con él. Lo mío, equivocado o no, ha sido una larga búsqueda
y me gusta pensar que mis decisiones son más producto de elecciones conscientes que de una situación desesperada o de simple aburrimiento. A ellos llegué por referencia, casi como todo en este mundo, luego de años de escucharlos en boca de varios y luego por recomendaciones de amigos que habían hecho el proceso y les había ido bien. Lo último y más contundente que oí al respecto vino de alguien no tan cercano que me habló de Hongos Fantásticos, el documental de Netflix en el que aparece un señor que cuenta que después de consumirlos pudo superar su tartamudeo. Mentiría si dijera que no me ilusionó, pero tampoco salí corriendo a ver si podía curarme. Más de 2 años pasaron hasta que decidí probarlos. Aquí el autor nos explica cómo llegó a probar el Psilocybe cubensis o cucumelo, un hongo alucinógeno que contiene psilocibina, un compuesto que se conecta a los neuroreceptores y que altera la conciencia y la percepción sensorial. Nos cuenta su primera experiencia bajo la supervisión de un psicólogo y en su consultorio. Fue una experiencia suave que le permitió encontrarse plenamente en sus pensamientos y sacar verdaderas conclusiones. Sintió que la música penetraba en él, traspasando su piel y sus órganos. Volvió a pensar en su infancia y en su abuela, su casa de infancia en Santa Marta, y la revivió con muchos detalles. Sintió que algo lo asustaba y creyó volver al momento en que fue abusado entre los 5 o 6 años. Y de cómo pasó a ser un niño retraído y solitario a quien le cuesta relacionarse con la gente hasta hoy en día. Capítulo 4. Yoga. De mi primera clase de yoga, aprendí que hay que moverse al ritmo del sistema circulatorio. ¿Para qué tambor si tenemos el corazón?, dijo la profesora, y tenía razón. Cada uno de nuestros latidos marcaba el ritmo perfecto, y a partir de ellos nos movíamos porque era el mismo ritmo con el que la sangre recorría nuestras venas y arterias. Luego de oír aquella frase me solté, y pese a ser un bailarín discreto tirando a malo, perdí la pena y me dejé llevar, llegando incluso a moverme como un poseído que yo mismo desconocí. Era yoga terapéutico, una versión de yoga bastante amigable que fusiona diferentes variantes de la técnica. Venimos condicionados desde el colegio y cuando oímos la palabra clase, pensamos en un salón, unos estudiantes que no saben nada y un estricto profesor dispuesto a dejarlos en evidencia. O al menos esa es mi concepción. De manera que la primera clase de yoga entré con el mismo miedo con el que asiste un niño a su primer día de jardín. Es que no tenía ni idea de que era un mat. La estera esa que se desenrolla sobre el piso para hacer las poses durante la clase. Mucho menos iba a saber que del mismo lugar de donde se cogen los mats hay cobijas, cojines y pequeños troncos rectangulares de madera. ¿Para qué sirven? ¿Cómo y cuándo se usan? ¿Cuántos agarro? ¿Uno de cada uno? ¿Cómo es la cosa? La primera vez, todos son preguntas. El yoga es como Don Quijote de la Mancha. Hemos oído tanto sobre él que asumimos que sabemos de qué se trata, pero ni cerca. Esas personas que hemos visto en películas, series, comerciales y videos promocionales haciendo yoga no alcanzan para hacernos entender a lo que nos enfrentamos. Se ven tranquilas, relajadas, seguras de sí mismas, incluso sonrientes, porque todo les fluye mientras hacen unas posiciones en apariencia sencillas y armoniosas, pero no hay tal cosa. Aunque cualquiera puede hacerlo sin necesidad de ser un experto, para practicarlo se necesita flexibilidad, fuerza y estado físico, porque el yoga exige. Mientras se practica, el cuerpo suena, tiembla, a veces duele, pero es maravilloso. Con esta experiencia, Adolfo volvió a reconocer su cuerpo y a ser consciente de zonas de su cuerpo que tal vez ni recordaba que existían. Estiró y contrajo cada músculo y cada hueso, y aprendió lo que es moverse desde los fluidos y no desde las articulaciones. Algo tremendamente placentero. El tiempo pasa lento en las clases, pero la mente va a 1000, y eso le dio la oportunidad de cuestionarse todo lo que estaba haciendo. Al finalizar las clases se sentía relajado, fluido y en paz. El yoga beneficia la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aumenta la confianza, reduce el estrés, ayuda a dormir mejor y a concentrarse, favorece la digestión, mejora la circulación, aumenta la flexibilidad
y mejora los músculos, entre muchos otros beneficios. También experimentó el yoga en calor a 40 grados centígrados, que empuja al individuo más allá de los límites. También experimentó el Kundalini, pero lo odió, porque esta práctica requiere mayor esfuerzo físico y concentración, pero después de practicarlo tuvo mayor claridad de lo que debía hacer en el día a día, en su vida. Con ejercicios de respiración de fuego, sintió la necesidad de llorar. En su mente volvió a su infancia, en Santa Marta, y reflexiona sobre la necesidad de dejar de pensar en el pasado para vivir su presente. El yoga es la relación entre el alma y el cuerpo, músculos y emociones, y así entendió que su cuerpo sufría con el yoga porque su mente sufría en su vida cotidiana. Terapia de movimiento ocular. La cara que pone la gente cuando digo que estoy haciendo una terapia de movimiento ocular es de foto. Sin importar el personaje, siempre es la misma, mezcla de sorpresa y confusión, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Yo puse esa misma expresión la primera vez que me la mencionó una amiga y razón no me faltaba, ya que es una técnica que no llega a 40 años de antigüedad y que fue aprobada por la OMS hace apenas 10 años. Se le conoce como EMDR, por su nombre en inglés, que quiere decir más o menos que mediante el movimiento de los ojos podemos desensibilizar y reprocesar los traumas que cargamos. En la terapia, el profesional, que suele ser un psicólogo con entrenamiento específico en este campo, mueve los dedos de la mano de un lado a otro mientras el paciente los sigue con los ojos. Puede ser eso o con toques en ambas manos o con sonidos que van de un oído al otro, o con el mismo paciente tocándose el lado del pecho y luego contrario de manera continua. Básicamente, todos esos movimientos cumplen la función de estimular la bilateralidad del cerebro y así destapar todo tipo de recuerdos negativos para luego resignificarlos. Así, lo que antes era supremamente grave, causa de ansiedad o angustia, termina perdiendo su connotación dañina, diluyéndose hasta perderse en el olvido, o al menos asumiéndose como algo natural, un suceso más de los miles que tiene la vida. Si me preguntan, la explicación más elemental que podría dar al respecto es compararla con un jugo que lleva mucho tiempo servido, con los residuos sólidos en el fondo y el líquido en la parte de arriba. Entonces cogemos ese vaso y lo revolvemos fuerte, sacudiéndolo para que cambie su composición y quede apto para que nos lo tomemos. Para que la terapia sea eficaz, se debe partir de un hecho concreto, un trauma específico que el paciente desee sanar. En mi caso, me remití a mis inseguridades en general y a un episodio de abuso sexual que viví en la infancia, algo que considero como el origen de varios de mis males. El autor nos cuenta que inicialmente esta terapia consistió en que la psicóloga que lo atendió movía los dedos y él los debía seguir con la mirada y ella en algún momento se detenía y le preguntaba cómo se sentía y qué valor le daba a su mayor dolor. Este proceso se repetía varias veces y cada vez Adolfo le encontró más sentido y la calificación de ese dolor fue disminuyendo. Y así comenzó a repensar el valor verdadero que tenían esas situaciones de su pasado en su presente. Parte de la terapia también incluyó el dirigirse a la zona de su cerebro que él creía que allí radicaba el problema y conversar con ella. También logró comunicarse con el Adolfo Sablet a la edad de 13 años y reconocer un conflicto que tenía con su mamá, y reconoce que lograba conseguir un estado de calma y relajación. Reconoce que con esta terapia le ayuda a enfrentar su tartamudez como otras no lo han hecho. Reconoce que esa tartamudez no debe ser el tema de su vida, hay muchas más cosas, y aunque no ha encontrado respuestas en ninguna de las terapias que ha tomado, en las diversas que ha tomado, sí prefiere reconocer todas sus frustraciones a que estas mismas se oculten tan profundas que ni él pueda llegar a reconocerlas. La meditación y un retiro de 12 días en silencio absoluto. Suelo decir que la meditación vipassana es lo mejor que me ha pasado, y creo que no exagero. Quienes me conocen atinan a decir que no soy la misma persona después de haber asistido al retiro de 12 días en el que conocí la práctica. Hace ya 8 años,
y viejos amigos que llevaban mucho tiempo sin verme se sorprenden al encontrarse con mi nueva versión. Yo ya no estoy ahí. Es lo que suelo decirles cuando tratan de rememorar eventos o personas de antaño que ya no me parecen relevantes. Y no es que yo sea un remanso de paz y amor, la fuente de la que emanan todas las respuestas, pero a punta de pasar horas en el suelo concentrado en mi cuerpo y mi respiración, cosas de fondo cambiaron en mí. Mientras acudir a sustancias como los hongos y la ayahuasca equivale a agarrar una autopista express en la que tu mente se expande y empieza a correr libremente como no lo había hecho antes, Vipassana es atravesar el desierto a pie, y durante las casi 2 semanas de entrenamiento pasas por todos los estados, desde la expectativa de los primeros días hasta, si tienes suerte, la plenitud del último. Confusión, desengaño, impotencia, rabia, satisfacción, calma, todo eso y más se experimenta mientras aprendes a valerte únicamente de tu cuerpo, que es un sistema autosuficiente donde están todas las claves esperando a ser descubiertas. Y se sufre durante los días de aislamiento por cuenta de las posturas que no puedes ejecutar, por el hambre y el sueño. Pero cuando logras aquietar la mente, entras en un estado en el que ves todo diferente a como lo habías hecho antes. Por eso y más, he seguido meditando por mi cuenta durante todos estos años, no con la frecuencia y el juicio que me gustaría, pero no lo he soltado y espero no hacerlo nunca. Dentro de sus conclusiones, el autor nos cuenta que lo más duro del retiro no es callarte del todo, no es estar callado todo el tiempo. La verdad, el reto verdadero es no dejarse llevar por sus propios pensamientos y caer en lo negativo, verse uno mismo, encontrar respuestas y lidiar con ellas. Vipassana significa las cosas como son, lo que quiere decir que seremos capaces de vernos y ver al mundo con la mayor objetividad posible, sin juzgar, solo observando y sintiendo. Con ello, llega la aceptación, que es diferente a la resignación. Aceptar es entender y acoplarse. Los primeros 3 días los hicieron concentrarse en la respiración, y después los hicieron concentrarse en explorar cada parte del cuerpo, pero con la mente. Eso es mirar con el alma. A medida que pasaron los días, perdieron importancia todas las cosas del exterior. Reconoce que logró verse sensible a todo lo que lo rodeaba sin meterle nada al cuerpo. Para el autor, la meditación fue lo mejor que le ha pasado, ya que logró alcanzar respuestas que no había llegado ni a imaginar. Pensar no sirve de nada, lo que importa es sentir. Terapia de sanación budista. Me hubiera gustado tener un dron, o mejor, ser un dron para verme desde arriba acostado en aquel sofá forrado de imanes. Literalmente forrado, porque eran más de 40 de ellos, pequeños y redondos, un poco más grandes que esas pilas de cuarzo que van dentro de los relojes, pero aplanados, como coger rebanadas de plátanos y aplastarlas para hacer mini patacones. Me perdonarán la analogía tan coloquial para hablar de algo tan trascendental, pero eso era lo que sentía mientras me los ponían, que esos imanes eran iguales a las pilas de los relojes, solo que achatados. Y con respecto al dron, se trata de otro recurso retórico. Hay relatos de gente que se desdobla y que asegura ser capaz de ver su cuerpo inerte ahí abajo como si fuera el de alguien más. Muy místico y bello el asunto, pero yo prefiero pensar en un dron sobrevolándome. Pero la historia empieza antes, en un chat, para seguir con la tecnología. Hoy, hasta las técnicas más milenarias de sanación y los procesos más espirituales echan mano de los avances de la ciencia sin que sus resultados se vean afectados. Varias de las sesiones terapéuticas que experimenté para este libro las cuadré por WhatsApp y las tuve por Zoom, y la verdad, no sentí que por ello fueran menos efectivas. Para coordinar fecha y hora, chateé con gente a la que nunca le vi la cara, y para llevarlas a cabo interactué con profesionales con los que nunca tuve contacto físico. Cosas de la vida pospandemia, supongo. La sanación budista sí debe ser presencial obligatoriamente, pero el preludio tuvo mucho más de virtualidad. No solo fue contactar al especialista y cuadrar una primera cita, que tuvo que ser aplazada durante semanas por encontrarse él en otra ciudad,
sino hallarle un motivo concreto a mi necesidad de búsqueda. ¿Cuál es tu motivo de consulta?, me preguntó del otro lado del teléfono, y a una pregunta tan sencilla no tuve respuesta. ¿Por qué uno busca ayuda? ¿Por qué siente un vacío que no sabe cómo llenar? ¿Porque nada en esta vida parece tener pies ni cabeza? La energía tiene intención, sentido. Observa tu cuerpo y tu mente, que algo habrá de surgir, dijo en el chat ante mi silencio y confusión. Durante semanas me puse a pensar para qué iba a ir a consulta y descubrí que no es que no supiera qué me motivaba, sino que me tiene cansado de que sea siempre lo mismo, la relación con mi madre y mi tartamudeo. Qué aburrido, qué monotema, qué ser tan predecible e intenso que soy. Siempre los mismos dos problemas abordados desde diferentes disciplinas, como si en la vida no hubiese más temas de los cuales ocuparse. Aquí el autor nos relata un poco de cómo fue su ruptura matrimonial, su despecho, su posterior catarsis escribiendo al respecto. Reflexiona sobre el concepto de almas gemelas, del amor a primera vista. Aquí en esta parte quiero extenderme con una carta que en este proceso de sanación budista el terapeuta le pidió que escribiera comentando cuáles fueran sus problemas, luego la quemara y las cenizas las arrojara en agua corriente para que desaparecieran. El texto en cuestión era el siguiente: Me doy permiso. Me doy permiso para separarme de personas que me maltraten, que me traten con brusquedad, presiones o violencia. No acepto ni la brusquedad ni mucho menos la violencia, aunque vengan de mis padres, pareja, hijos, de nadie. Las personas bruscas o violentas quedan ya, desde este mismo momento, fuera de mi vida. Soy un ser humano que trata con consideración y respeto a los demás. Merezco también consideración y respeto. Me doy permiso para no obligarme a ser el alma de la fiesta, al que pone el entusiasmo en las situaciones, ni ser la persona que pone el calor humano en el hogar, el que está dispuesto al diálogo para resolver conflictos cuando los demás ni siquiera lo intentan. No he nacido para entretener y dar energía a los demás a costa de agotarme. No he nacido para estimularlos con tal de que continúen a mi lado. Mi propia existencia, mi ser, ya es valioso. Si quieren continuar a mi lado, deben aprender a valorarme. Mi presencia ya es suficiente, no he de agotarme haciendo más. Me doy permiso para no tolerar exigencias desproporcionadas. No voy a cargar con responsabilidades que corresponden a otros y que tienen tendencia a desentenderse. Me doy permiso para no agotarme intentando ser una persona excelente. No soy perfecto, nadie es perfecto, y la perfección es oprimente. Asumo plenamente mi derecho a defenderme, a rechazar la hostilidad ajena, a no ser tan correcto como quieren, y asumo mi derecho a ponerles límites y barreras a algunas personas sin sentirme culpable. No he nacido para ser la víctima de nadie. Me doy permiso para no estar esperando alabanzas, manifestaciones de ternura o la valoración de los otros. Me permito no sufrir angustia esperando una llamada al teléfono, una palabra amable o un gesto de consideración. Me afirmo como una persona no adicta a la angustia. Soy yo quien me valoro, me acepto y me aprecio. No espero a que vengan esas consideraciones desde el exterior, y no espero encerrado o recluido ni en casa, ni en un pequeño círculo de personas de las que depender. Al contrario de lo que me enseñaron en la infancia, la vida es una experiencia en abundancia. Empiezo por reconocer mis valores y el resto vendrá solo, no espero de fuera. Me doy permiso para no estar al día en muchas cuestiones de la vida. No necesito tanta información, tanto programa de ordenador, tanta película de cine, tanto periódico, tanto libro, tantas músicas. Decido no intentar absorber el exceso de información. Me permito no querer saberlo todo. Me permito no aparentar que estoy al día en todo o en casi todo, y me doy permiso para saborear las cosas de la vida que mi cuerpo y mi mente pueden asimilar con un ritmo tranquilo. Decido profundizar en todo cuanto ya tengo y soy. Con lo que soy es más que suficiente y aún sobra. Me doy el permiso más importante de todos, el de ser auténtico. No me impongo soportar situaciones y convenciones sociales que agotan, que me disgustan o que no deseo. No me esfuerzo por complacer. Si intentan presionarme para que haga lo que mi cuerpo y mi mente no quieren hacer, me afirmo tranquilo y firmemente diciendo que no,
Es sencillo y liberador acostumbrarse a decir no. Elijo lo que me da salud y vitalidad. Me hago más fuerte y más sereno cuando mis decisiones las expreso como forma de decir lo que yo quiero o no quiero, y no como forma de aceptar las elecciones de otros. No me justificaré. Si estoy alegre, lo estoy. Si estoy menos alegre, lo estoy. Si un día señalado del calendario es socialmente obligatorio sentirse feliz, yo estaré como estaré. Me permito estar tal como me sienta bien conmigo mismo y no como me ordenan las costumbres y los que me rodean. Lo normal y lo anormal en mis estados emocionales lo establezco yo. De verdad me pareció muy interesante esta carta que se escribió a sí mismo, de la cual creo que podremos aprender algunas cosas que tal vez apliquen a nosotros mismos. ¿No les parece? Adolfo Sablet también nos habla, que en esta terapia esa base de imanes que se aplican en los chakras y sus bloqueos, de que el dolor es físico e inevitable, mientras que el sufrimiento es mental y opcional. Nos cuenta una reacción que tuvo a un imán que le pusieron en el chakra de la garganta responsable del habla, asumiendo obviamente que es debido a su tartamudez. También en esta terapia aplicaron acupuntura eléctrica y un punto en la barbilla que él de niño se había roto 2 veces. No fue posible soportarlo, le fue demasiado incómodo y doloroso. El terapeuta le dijo que esos dolores que él sentía era su ego resistiéndose a sanar. Su cuerpo manifestaba los conflictos internos a nivel físico y esos miedos o dolores deben depositarse en los imanes. Todo ese dolor él debía llevarlo hacia los imanes. Finalmente, reflexiona acerca de la posibilidad de volverse adicto a esa sensación de bienestar que generaban y que le brindan las terapias que ofrece el mercado. Biofeedback. Lo malo del biofeedback es que es muy fácil. Llegas al consultorio, te conectas a una máquina que lee más de 10.000 variables de tu cuerpo y le devuelve estímulos eléctricos de acuerdo con lo que detecta. Todo mientras estás sentado y puedes, incluso, enfocar tu atención en otras cosas si así lo necesitas. En la última de las 6 a las que asistí, le dije a la persona que me atendía que me dolían los hombros, producto de haberlos tenido encogidos y tensionados durante semanas. De verdad que me pesaban y eso me costaba relajarme, hablar de manera suelta y hasta dormir. Dicho y hecho, la persona le dio las instrucciones a la máquina, que en realidad es un sofisticado programa de computador, y a la mañana siguiente me desperté con los hombros sueltos, sensación que permanece hasta el día de hoy, 3 meses después de aquella mañana. Me niego a creer que es magia porque nada en esta vida llega fácil, pero no deja de sorprender que algo pueda llegar a ser tan eficiente. El biofeedback es primo avanzado del neurofeedback, terapia que tomé en 2 ocasiones en 2008 y 2019. La diferencia entre uno y otro es que el neurofeedback se centra en el cerebro, mientras que el biofeedback lee todo el cuerpo: sistema respiratorio, digestivo, nervioso y circulatorio, temperatura, tensión muscular, sudoración y, claro, conexiones cerebrales también, entre muchos otros apartados de tu cuerpo. En 2018, llegué al neurofeedback por recomendación de una amiga, sin saber a qué iba a enfrentarme. Solo recuerdo que venía de una ruptura amorosa que me tenía triste, así que pensé que no tenía nada que perder. No recuerdo mucho de aquella tanda de terapias, solo que en la primera sesión la psicóloga me explicó que era una técnica que se había implementado en el ejército de Estados Unidos para que los soldados mantuvieran la calma en situaciones estresantes. El asunto tuvo tanto éxito que pasó a aplicarse a los astronautas de la NASA que realizaban misiones espaciales y luego en deportistas de alto rendimiento, siempre con el mismo fin: poder tener control sobre sus emociones e impulsos cuando la situación se pusiera complicada. Con éxito comprobado, pasó a usarse en personas comunes y corrientes, desde el que tiene déficit de atención hasta el que sufre depresión, porque lo que hace el neurofeedback es nivelar la actividad cerebral. Si está muy baja, la sube, y si está muy alborotada, la regula.
El autor reconoce que después de esta terapia, la primera que tuvo, ganó fluidez verbal, porque mucha gente se lo reconocía, se lo decía directamente. En la segunda vez que hizo esta terapia, 10 años después de la primera, se puede decir que salió decepcionado, luego de haber sacado varios billones para pagarla porque era costosa, y muchas películas de Netflix que vio durante cada terapia, no sintió haber recibido grandes beneficios. Nos cuenta también que en la primera logró reconocer un desorden alimenticio y finalmente logró hasta adelgazar. También reconoció una especie de frustración profesional y finalmente reconoció una relación tóxica con el dinero y el amor. Nos cuenta acerca de la importancia del dinero en una relación de pareja y su conclusión personal de que no llega a concretar una relación con otra persona es porque considera que el poco o mucho dinero que tiene no es suficiente para llevar una vida entre dos. Él indica que estar con alguien siempre implica una serie de gastos que necesitan de la billetera, un ritmo que no siempre se puede mantener. Finalmente concluye que la máquina lo detecta todo, y entre más hable de los síntomas, se vuelven más evidentes. Es imposible engañar a esa máquina. Fuerzas del universo. He llamado fuerzas del universo al tipo de tratamientos con los que lidiamos con energías y con nuestra propia historia para sanar el presente. Hablo de constelaciones familiares, registros akáshicos, terapia de ángeles y carta astral. Empiezo con constelaciones familiares, método que conocí hace unos pocos años cuando el tema surgió en el consultorio de una psicóloga que me trató durante un tiempo y con la que me sentía cómodo. Fue una época rara en la que busqué reemplazar a mi psicóloga usual por alguien que me proporcionara el mismo bienestar, y lo cierto es que con ella lo encontré rápido. Así, durante unos 3 meses visité semanalmente su consultorio y llegué a tenerle tanta confianza que le conté sobre una mujer que había conocido, como quien se lo cuenta a su mejor amigo. Tuve que mencionársela porque con dicha mujer me pasaba algo particular. Al final de cada una de nuestras citas yo terminaba exhausto, como si necesitara una transfusión de sangre para seguir viviendo, y no sabía por qué. No importa si habíamos ido por un café o tenido una sesión de sexo salvaje, que nunca pasó. Acababa drenado y necesitaba días para recuperarme. Y si no nos veíamos, hablábamos horas por teléfono, lo que me agotaba igual. Al comienzo era encantador, tanto que alguna vez me sentí el hombre más afortunado del mundo cuando me escribió por WhatsApp, antes de un viaje, diciéndome que todo el avión había abordado y que ella permanecía en la puerta, gorreando el internet del aeropuerto para poder despedirse de mí. Pero es que hasta la magia del enamoramiento en su máximo esplendor cansa cuando se sale de control. Con el correr de las semanas, tanta cercanía no solo me hartó, sino que me pareció tan extraña que tuve que contarle mi caso. Al fin y al cabo, le estaba pagando para que me oyera. Con ese y otros detalles que le revelé, me contestó que era frecuente dar con ese tipo de personas. Incapaces de generar su propia energía, éstas absorben la de los demás hasta que se recargan completamente. Pensé entonces en tanta gente que había pasado por mi vida, múltiples personajes que, escudados de una excesiva generosidad en deseos constantes de socializar o en amores intensos, lo que hacían era obtener de los demás los nutrientes que ellos mismos no podrían suministrarse. En esta terapia de constelaciones familiares, Adolfo Sablé nos cuenta cómo mediante manipulación de algunas figuras geométricas y posturas corporales se identificaron los problemas y se trabajaba en ellos. Concluye que no sintió grandes revelaciones, sino confirmaciones de lo que ya sabía o sospechaba. Nos habla de algunas otras terapias alternativas que exploró sin mayores novedades, como por ejemplo la terapia del yopo, una planta ancestral. También nos habla de los registros akáshicos, que son realmente los archivos de la memoria del alma. Akasha significa alma o cielo en sánscrito. Se parte de que tenemos vidas pasadas y llevamos existiendo miles de años. No es necesario creer en ello, basta con estar dispuesto a explorarse. También trató con la carta astral, que es un mapa que nos muestra cómo estaba el cielo el día en que nacimos, la luna, el sol, los planetas, los signos zodiacales, entre otros detalles.
Es un análisis de personalidad que te hace sentir especial, que te calienta el oído al punto de hacerte sentir único. Por último, nos cuenta acerca de la terapia con ángeles, que consiste en entrar en contacto con los ángeles enviados por Dios a la tierra para cuidarnos. No es necesario creer en Dios o ser religioso, solo se necesita la persona que sirva de guía, de intérprete entre nosotros y los ángeles. La semana mágica. En un punto entre el martes y el jueves de alguna de las más de 30 semanas que usé para la investigación de este libro, algo pasó en mí. Ni siquiera fue una semana, sino 3 días apenas, solo que una semana suena más formal, más robusto. Siempre supe que si me iba a sanar de algo no iba a ser por arte de magia, pero íntimamente lo deseaba, que de un momento a otro pasara de no poder pronunciar palabra a que me fluyeran todas. Y sucedió, solo que no fue mágico. Sí cambió algo en 3 días, lo que puede parecer milagroso, pero lo cierto es que el proceso me tomó 40 años. Aquí el autor nos cuenta cómo en esos 3 días que él señala, reconoció una serie de evoluciones que no había esperado, pero que le sentaron muy bien para su proyecto de vida. Concluyo este capítulo con esta lectura del último párrafo. Aunque lo que importa no es si estoy más fluido que antes, porque el tartamudeo era el síntoma y no la raíz del problema. Lo importante es lo que pasa en mi cuerpo, cómo me siento con él cuando hablo, y cuando mastico y respiro y tecleo y camino y pienso. Es que es otra cosa. La relajación se siente en los hombros, luego baja por todos los brazos y vuelve a subir hasta depositarse en el cuello. Todo esto ha sido un maravilloso viaje que empecé con pocas expectativas, pero muerto de ansiedad por dentro, y que ha terminado cambiándome en detalles. No solo he soltado el habla, sino que estoy más concentrado para hacer tareas y más deseoso de hacerlas. Manejo mejor mis horarios y me rinde más. Me despierto más temprano y lo primero que hago es abrir las cortinas del cuarto, tender la cama y bañarme. Algo que suena a protocolo mínimo para llevar una vida funcional, pero que a mí me costaba toneladas en ciertos días. No es mentiras que la vida está en los detalles, y estos que menciono han hecho que la mía sea diferente. Me causa contrariedad cuando no lo logro, pero ya me sobrepongo con más facilidad a mis debilidades, que no hay de nada de malo en eso. Durante años viví frustrado, limitado, y eso me jodía infinitamente. Ahora que no tartamudeo y estoy más tranquilo, lo único que me pregunto es ¿qué quiero hacer con mi vida? Con la lectura de este último capítulo, que es muy corto, Adolfo Sablet saca su propia conclusión de toda esta historia de superación personal. Espero les haya agradado esta lectura, espero puedan comprar el libro y lo lean. De verdad que es muy interesante. No lo olviden, es de Editorial Planeta. El habla. El habla es mi lucha. Si me trabo, me siento miserable y mi ánimo cambia, se me daña el día, lo que significa que llevo 4 décadas amargado. Para combatir la frustración que implica abrir la boca, desde hace un tiempo me ideo técnicas y me pongo retos de respiración y pronunciación, también de poseer con valentía el espacio donde estoy. Mi miedo a hablar es mi miedo a vivir, a respirar, a ser notado, a que se fijen en mí y me señalen. Voy por la vida como de puntillas pidiendo permiso solo por estar. Nunca sé cómo me voy a despertar. Hay días en los que amanezco tieso, pero ya sé qué hacer, o eso creo. Antes abría los ojos y como me fuera, tenía que seguir y afrontar la jornada. No poseía control sobre eso. Ahora tampoco, pero puedo tratar de mejorarlo sobre la marcha. Es increíble lo frágil que es la personalidad, al menos la mía, que con un simple desbalance o cambio de condiciones se desestabiliza. Aunque sé que hablar despacio me ayudaría, soy incapaz de hacerlo porque estoy convencido de que puedo vocalizar a 1000. A veces me grabo y mientras lo hago me juro fluido, pero al oírme me doy contra la realidad. Durante las últimas semanas les he preguntado a ciertos amigos si me notan fluido y casi siempre la respuesta que obtengo es que no.
que estoy como siempre. Claro, esa soltura está más que todo en mi cabeza y lo cierto es que sí, vocalizo rápido, pero soy como un carro que arranca toda y luego frena. Arranco y freno y así todos los días. A veces me levanto diciendo, puedo lograrlo. Y a veces me consume el miedo y siento que no voy a salir de este hueco nunca. Y que lo único que me queda es hacer las paces con eso y aceptar. Sueno como estúpido, aunque no lo sea. Soltar y dejar ir. Quizá por ahí es el camino, si es que quiero seguir recorriéndolo. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.